Bueno, buenas noches. Como les había hablado en un video pasado, le estaba mostrando las funciones del sistema de medición del osciloscopio. Entonces, hicimos un ejercicio utilizando una toma corriente que mide 110 voltios. Hicimos una fuente de poder de 12 voltios y ahora vamos a mirar qué gráfica nos muestra utilizando una fuente de poder que es la pila. Entonces, como ya sabemos, ponemos el osciloscopio en corriente, utilizamos la pila, le ponemos las pinzas y como usted nos puede ver, ahí refleja la corriente directa de 9.25 voltios. Entonces esa es la medición. Como nos podemos dar cuenta, esta línea no nos muestra los picos como nos la mostraba en la corriente continua. Entonces ese sería el sistema de medición del osciloscopio para una batería de 9 voltios. Gracias. Ya. Buenas noches, compañeros. El grupo está conformado por Mauricio Rodríguez y quien les habla, que es Miguel Sepúlveda. En este video voy a hablar acerca del osciloscopio. El osciloscopio es un sistema de medición con el cual podemos medir corriente alterna, corriente directa y corriente continua. En ese momento vamos a hacer un ejercicio o un ejemplo con la corriente alterna. Entonces, vamos a tomar como fuente una toma corriente que nos arroja 110 voltios. Entonces, lo que tenemos que hacer es ponemos el osciloscopio en voltaje, colocamos nuestra pinza de tal manera que la fase siempre va a ir en la ranurita pequeña y el neutro va a ir en la ranurita grande. Como ustedes pueden mirar, aquí nos muestra una gráfica en el cual nos muestra que está dando 50 voltios por 10 metros por segundo. Esa sería como nos muestra como es corriente alterna, pero es una corriente que sube y baja. Para nosotros aplicar la fórmula, eso tiene una fórmula en que podemos ver acá. Aquí en nuestro gráfico la fórmula es el voltaje alterno sobre 2 y ese resultado lo dividimos sobre raíz cuadrada para que nos dé el voltaje de la corriente alterna. ¿Listo? Entonces, según este multitoma, esta toma corriente nos está mostrando ahí en el gráfico la sonda que nos muestra acá 50, pero para nosotros tener la idea es que la gráfica en X, que es esta que está aquí, quede sobre una línea. Ahí vemos que está como en la mitad, entonces lo que hacemos es subirla para que quede exactamente sobre la línea. Ahí nos damos cuenta que quedó sobre la línea. Entonces, por cada cuadrito, como nos marcó 50, quiere decir que cada cuadrito nos va a sumar 50. Entonces 50, 100, 150, 200, 250, 300 y un poquitico del pico. Entonces sería más o menos 375. ¿Listo? Entonces, aplicando la fórmula, apagamos nuestro voltaje. Aplicando la fórmula, nos dio 50 voltios el pico. Por 6 más o menos 6,75 que me dio cada cuadrito, nos da un total de 337,5 voltaje en corriente alterna. Aplicando la fórmula sería 337,5 y entre 2 da 168,75. A este resultado le sacamos raíz de 2. Eso nos da como resultado final 119,32 voltaje en corriente alterna de voltaje en RMS. Entonces ese es nuestro ejemplo para medición en voltaje alterno, que es una corriente que oscila, sube y baja. Muchas gracias. Buenas noches, mi nombre es Mauricio Rodríguez, mi compañero de trabajo es Miguel Sepúlveda. Pues vamos a medir corriente alterna con un condensador de 12 voltios. Vamos a medir, hay una oscilación aquí en la gráfica, pero ahora vamos a mirar cómo al medirla. ¿Con qué lo va a medir? Con este
Osciloscopio. Con el osciloscopio vamos a medirla. Entonces, aquí nos va a mostrar unas gráficas, que estas gráficas, estos puntos que se miran, es como la oscilación que tiene, que es la que nos muestra el voltaje. El voltaje es de 12 voltios con 12.38 voltios. Muchas gracias. Buenas noches, mi nombre es Mauricio Rodríguez, mi compañero de trabajo es Miguel Sepúlveda. Hoy vamos a medir corriente alterna con un condensador de 12 voltios. Vamos a medir, hay una oscilación aquí en la gráfica, pero ahora vamos a mirar cómo al medirla, ¿Con qué lo va a medir? con Osciloscopio. el osciloscopio vamos a medirla. Entonces, aquí nos va a mostrar unas gráficas, que estas gráficas, estos puntos que se miran, es como la oscilación que tiene, que es la que nos muestra el voltaje. El voltaje es de 12 voltios con 12.38 voltios. Muchas gracias. Mi nombre es Mauricio Rodríguez, mi compañero de trabajo es Miguel Sepúlveda. Hoy vamos a medir corriente alterna. Con un multímetro vamos a medir la intensidad de energía. Con la pinza. Son 129 voltios. Ahora vamos a ver en las bobinas que hay acá, una acá y otra acá, o devanados, vamos a medir cuánto hay. Primero allá. Acá sería 14.1 voltios y en la enseguida nos da 13.9 voltios. Pero ahora si las cogemos las dos, nos tiene que dar el doble, ¿ve? Será 28 voltios. Ahora vamos a medir cuánta cantidad de energía consume la resistencia, el transformador. Con la pinza nos da un promedio de 9 miliamperios y en la de enseguida tiene que darnos el igual. Vamos a ver, da 7 miliamperios. Está bien. Ahora, si queremos nosotros, cuando el voltaje es muy pequeño, necesitamos darle unas vueltas. Serían 2 vueltas y se mide, y entonces esto nos da el doble. Entonces, si uno coge las pinzas, se mide eso, pero esa no es la corriente real. Esto se divide por las vueltas que se den. Aquí se dieron 2 vueltas, se divide por las mismas vueltas que se dan. Muchas gracias. Buenas noches. Bueno, el día de hoy les vengo a hablar sobre el voltímetro y que es un instrumento de medida en el cual nosotros podemos medir, pues valga la redundancia, lo que son voltajes. Podemos medir la intensidad en amperios o podemos medir la resistencia en ohmios, ¿sí? Dependiendo de la cantidad. Entonces, para hacer una prueba de lo que estamos hablando, entonces vamos a coger un circuito que tenemos acá montado en nuestro protoboard. Es un circuito que contiene 6 resistores y está conectado a una fuente de voltaje. Entonces, si nosotros queremos verificar cuánto voltaje es en realidad lo que le está llegando a nuestro circuito, pues lo que tenemos que hacer es coger nuestro instrumento de medición, el voltímetro, y ponerlo en voltios y coger nuestra pinza
y medir para saber cuánto voltaje es en realidad que nos está llegando ahí. Entonces, ahí nos damos cuenta que nos está llegando un voltaje de 12 voltios, que es lo que tenemos plasmado en nuestro circuito acá simulado en el multisim, nos muestra 12 voltios. ¿Listo? Ahora, si nosotros queremos hallar la intensidad de nuestro circuito, por ejemplo la intensidad en 2, lo que hacemos es coger un resistor, lo desconectamos de uno de los lados, ponemos nuestro voltímetro en amperios y posteriormente tomamos la medida, en la cual levantamos nuestro voltímetro, y acá, como puedes ver, nos está arrojando una medición de 2.2 en intensidad en 2. Si verificamos en nuestro simulado, nos da el aproximado en el resistor 3 de 2.2, que es el mismo que nos arrojó aquí en las pruebas matemáticas, intensidad 2.2, un aproximado de 2.2. Listo. Ahora, este instrumento también nos sirve para medir ohmios. Entonces, si nosotros queremos medir la resistencia equivalente del circuito, lo que tenemos que hacer es le desconectamos la fuente de poder, tenemos nuestro circuito, cogemos el voltímetro y lo ponemos en ohmios y posteriormente tomamos la medida, el inicio del primer resistor haciendo contacto con el que finaliza el último, dándonos una resistencia de 2355 ohmios más o menos, que es lo que nos muestra aquí el ejercicio simulado. Si miramos la resistencia equivalente, nos dio 2370,8154 ohmios, y es lo que nos da acá también cuando mostramos el simulado en nuestro multisim, 2371. ¿Listo? Bueno, muchas gracias. Esto fue todo.